mejor año. Exactamente. A ver, ¿por dónde empezar? ¿En qué tú dabas unas declaraciones contundentes, Luis Huesca, desde la semana pasada de lo que viene? ¿Cuál es el primer impacto de esto en Sonora en materia de empleo, por ejemplo? ¿O cuál es tu diagnóstico? Sí, buenos días. Bueno, primeramente yo invitaría a la gente a que no perdamos la capacidad de asombro, porque cuando se deja de perder la capacidad de asombro ya, pues las cosas pueden ir a veces peor porque ya no nos importa o hacemos caso, tal vez caso omiso, nos hacemos menos sensibles a la situación. Y es importante incluso un llamado de atención a esto, ¿no? A la misma clase política y que no perdamos la capacidad de asombro. Eh, y a mí me asombra primeramente cómo las importaciones de gasolina han venido creciendo. Ya se sabía que alrededor del 60% de las importaciones del consumo interno de gasolina, de la gasolina que consumimos adentro en el país, eran importadas de Estados Unidos principalmente, ¿no? Y Canadá. Y ahorita ya asciende a 75%. Entonces esto pues debe de preocuparnos, sí, claro que debe preocuparnos y no decir, no importa ya, ¿no? Porque esto es una pérdida de capacidad de autonomía, ¿no? Pérdida de una capacidad de la planta productiva nacional. Y luego de aquí viene el asunto del argumento del doctor Meade, del secretario de Hacienda, en que esta medida viene para nivelar los precios a nivel internacional. Pues si esto se hubiera querido hacer desde hace mucho tiempo, se hubiera podido hacer, porque tenemos décadas en que la gasolina comparada con los precios a nivel internacional es más barata. Sin embargo, pues la capacidad de compra no es la misma. Es importante mencionarlo. Entonces es una falacia decir esto, vamos a nivelarlo y que sea una justificación primeramente. Obvio que no, y especialmente como está la estructura del precio de la gasolina. Entonces, para responder a la pregunta, el problema pues es que el hecho de liberar el precio, nos enseña los libros de texto de economía, nos enseñan a que un mayor mercado va a favorecer a una mayor competencia. Y esto, por lo tanto, debería de traer una reducción de precios, no una alza como está pasando en México. Y la reducción del precio por la mayor competencia no va a suceder, ya vemos que no está sucediendo, se va a dar a la alza. Y me preocupa también las declaraciones hoy en la mañana de Pablo González de la Asociación de Gasolineros, AMEGAS, son las siglas, ¿no? En México, en la cual él dice que el costo real Hacienda lo está subestimando para que no fuera tan fuerte o la gente se asustara más, ¿no? O las empresas, sino él dice que debería de ser de alrededor de 20 pesos, porque los costos de producción, incluyendo el transporte y los impuestos sobre todo, asciende a 20 pesos y 18.50 para la Magna y respectivamente para la Premium. Y bueno, esencialmente traigo aquí mucha información que ahorita también vamos a escuchar lo que dice nuestro compañero doctor Camberos, pero el efecto primero es, yo observo los datos de pobreza laboral para el caso de Sonora, y está en foco rojo según el IMCO con sus semáforos económicos, que lo único que hace es tomar el dato de Coneval de la tendencia laboral de la pobreza, y está ahorita cerrándolo en 34%. Foco rojo porque vino creciendo en el último año, comparado con el trimestre anterior del mismo año, perdón, del año anterior, y esta aumentó en alrededor de 3 puntos. Y con esto el ¿De efecto... cuánto año? ¿De cuánto acá? Del tercer trimestre del año pasado al actual. ¿La pobreza qué? Perdón, al 2016, ¿no? La pobreza laboral. La pobreza laboral. Así es. Entonces, un cálculo así ¿Se refiere a pobreza laboral a que hay menos empleo? Claro, no, al contrario, hay más empleo. Hay más empleo, pero sí, sí, se está generando más empleo, pero más empleo peor remunerado. O sea, hay un empleo con salarios que no superan los 3 salarios mínimos, que es lo que todavía Coneval pone como el costo mínimo de vida, ¿no? De canasta básica. Entonces, pues con esto, un cálculo en base a la experiencia que tenemos es que podría aumentar hasta un 38%. ¿Más? Al cierre. Sí, o sea, de pasar del 34% al 38% al cierre de año. Y al menos, ¿no? en pobreza laboral, pero esto se expande a los hogares porque es solamente los proveedores de ingreso en el hogar,
y el hogar en Sonora pues es alrededor de 3.8 miembros, 3.7 miembros al menos en promedio. Para los hogares en donde haya más miembros y que familiares y que solamente tengan esta fuente de ingreso, pues son los que van a caer en pobreza, ¿no? Por lo menos. Entonces es un cálculo conservador, o sea, no es tampoco ni muy pesimista ni nada de eso. Esto es muy real y hay que hacer algo al respecto. Hay que hacer algo al respecto y bueno, de ahí pudiéramos dar algunos comentarios, pero esencialmente el precio de la Magna, que es la que la gente seguramente muchos que usaban ahora la llamada roja, ahora va a usar la Magna, que es un poco menos cara. 9 pesos es el costo de producción, según la Asociación de Gasolineros Amegas, y de los cuales el 32.4%, al menos ponen un piso, son impuestos. El 48% es costo de producción y cerca del 19% es costo de transporte. Y esto para un costo real de 18.50, no de 16 pesos, según la Amegas. Entonces, yo me preguntaría también, ¿por qué no dice el secretario del Trabajo? Vamos a alinear también los salarios, ¿no? O sea, a ver, como una analogía, ¿no? Que se alineen los precios internacionales, dice José Antonio Meade, de la gasolina. Pues alineemos también los salarios, ¿no? A nivel Pues sí, internacional, podemos alinear los salarios y estoy seguro que le va a pegar más a las empresas esta medida que si se anunciara una nivelación salarial, por ejemplo, con Uruguay o Paraguay, que son los países que están mejor, con más bienestar en América Latina. ¿Por qué no nivelar nuestros salarios con ellos? Exacto. Por ejemplo, entonces nivelación de salarios sería que muy buena propuesta, y 33-78% de la pobreza laboral en Sonora por el gasolinazo, nomás, es decir, esto es debido al gasolinazo. Sí, porque esto va a aumentar, va a tener efectos en cascada vía precios, va a aumentar la canasta básica, va a aumentar el costo del transporte, realmente pues esos son los detalles, y bueno, ahorita vamos a dar más información. Muy bien, Mario Camberos, la pobreza entonces, ¿cómo se afecta? ¿Cuál es el otro lado de la afectación que tú ves? ¿O cómo iniciar? Bueno, mira, yo quisiera primero hacer un comentario de esto del gasolinazo y las justificaciones que dan para el aumento de los precios. En primer lugar, no hay una liberación de precios. Ese es falso. El precio lo está estableciendo el gobierno a través de Pemex o a través de Hacienda. Es un solo precio. Todos están vendiendo. En un mercado de libre competencia, significaría que cada negocio pone su precio, como hacen las empresas en Estados Unidos que venden petróleo, 6-7 empresas, y tienen precios diferenciados, incluidos los diferentes tipos de calidad de las gasolinas. Aquí no, sigue siendo una sola empresa, Pemex, la que establece el precio sin ninguna referencia. Exactamente. Lo único que está considerando es cuánto estamos dejando de percibir por las exportaciones de petróleo que se cayeron y cuánto necesitamos. Curiosamente, lo que tratan de captar con este aumento de precios es lo que supuestamente iban a captar con la exportación de petróleo, y como no hay quien se los impida, tomaron esa medida. O sea, los diputados y senadores no hicieron absolutamente nada para impedirlo, pero ya sabemos que les depositaron muchísimo dinero en sus cuentas particulares para no hacer ningún escándalo. Ya lo que comentó al último el doctor Lorenzo Meyer fue el colmo del cinismo, que de repente les aparecía un bono y luego otro bono y luego otro bono, al grado en que el último bono ya no sabían qué hacer con él. Se lo tenían que gastar en ese día, pero tenían que comprobar, ¿verdad?, que lo habían gastado. Es como una especie de burla, ¿no?, para nosotros, para todos, pero lo es más para la gente más pobre. Con ese bono que les dieron, el último bono, puede vivir una persona que esté en pobreza. Todo el año puede salir de la pobreza. Todo el año, no es para un bono de diciembre, para todo el año, como dijera el gran José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Les alcanza. Totalmente. ¿Y cuál es la afectación que ve usted en lo que viene? En primer lugar,
a la que se refería aquí Luis Huesca, el doctor Huesca. Tú también eres Luis, ¿verdad? Sí, Luis Alberto. Que va a aumentar la pobreza del 36 al 38 hasta el 40%. Laboral. La pobreza laboral significa que una persona, aunque tenga trabajo, no le alcanza para comprar los satisfactores básicos y está en pobreza, aunque tenga trabajo. Ahí no se consideran todos los que tienen trabajo informal, que es más de la mitad de la población. Entonces esos están prácticamente condenados a seguir en la pobreza o a empobrecerse más, pasar de la pobreza así general, pobreza moderada, a la pobreza extrema, que es la pobreza alimentaria. En el CIAD acabamos de terminar una investigación apenas este año, que se acaba de presentar como tesis, en donde hicimos estimaciones con los últimos datos que hay disponibles para todo México y para Sonora, y encontramos que el 16.43% de los hogares, esta es la microeconomía ya, cómo va a impactar esa medida macroeconómica a la microeconomía, a los hogares, que son los que andan en las calles saliendo ahorita para hacer algo, para hacerse notar. El 16.43% de los hogares no les alcanza su ingreso para adquirir los alimentos básicos, ni siquiera para eso. En Sonora, un estado del cual se decía que éramos el granero de México, y hasta el más pobre ganaba su tostón, decían ahí en el Valle del Yaqui. Vamos a ver ahora cómo están en el Valle del Yaqui. Tristemente ya no es así como decía. ¿A cuánto va a aumentar del 16%? Si no les alcanza ahorita, ¿cuánto pudiera aumentar? Hasta el 20% pudiera aumentar. Uf. Hasta el 20% pudiera aumentar, dada la escalada de precios. No que se espera, ya está aquí. Ya aumentaron los precios de los principales básicos, ya están aquí. Súmele que la inflación para los alimentos fue de 9% aproximadamente el año de 2016, frente al 4%, 3.5% que va a alcanzar para todo el índice de precios. O sea que es casi 3 veces más la inflación para los alimentos, lo que significa que la gente que apenas le alcanza para comprar los alimentos, bueno, ya no le va a alcanzar, porque se va a desfasar el aumento salarial del aumento de precios de los alimentos, y la gente tiene que comer. Claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? O bien que ya no les alcance para comprar los alimentos que adquirían en el 2016, ahora en el 17, o van a comprar lo mismo pero una cantidad menor, que eso a largo plazo trae consecuencias peores para la nutrición, para la capacidad intelectual, sobre todo de los niños, que se desarrolla hasta los 2 años. Después de ahí ya no hay más. Entonces, si no se alimentan bien hasta los 2 años, los efectos que traerá son graves. Les va a haber más pobres en eso. Más pobres, así es. Pero ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra pobres afectación? extremos, Pobres alimentarios. O sea, los que ya no les queda más a dónde caer, ¿verdad? Eso es lo más grave de esta situación. Por lo tanto, no es solamente el impacto a nivel macroeconómico y que la gente piense que le va a afectar, va a comprar menos gasolina. No, también la gente pobre que utiliza el transporte público seguramente va a subir, a menos que le den por debajo de la mesa un subsidio que no se va a decir, pero millonario. Yo recuerdo en el sexenio anterior aquí en Sonora cómo hacían paros y paros por cualquier cosa el transporte público. Nada, pues son priistas, no, pues obvio. Digo, los sectusos, ¿no? Pues esos que son del PRI. Obvio, si les hacen paros se las quitan. Y estos sí tienen mano dura. Pues ¿qué han hecho ahora? Absolutamente nada, ¿verdad? No, pues esto sí porque están acostumbrados a que se les dé dinero por debajo. ¿De dónde van a sacar ahora?
porque si antes pedían 20 millones o 40 que para comprar camiones o para sustituir los camiones viejos, con esta alzas en las gasolinas es una barbaridad de dinero que lo que van a necesitar para mantener el transporte público. Entonces, el efecto inmediato va a ser a través del aumento de precios en los alimentos y el aumento del precio del transporte público. Ese es el aumento, más el desfase, el rezago de los salarios con respecto a los precios. Los salarios no se pueden estar aumentando todos los días. Hay contratos que tienen que respetarse. Por lo tanto, aun aunque sean sindicatos fuertes, ellos no pueden exigir que les den un aumento. Estamos en el 3 de enero, que les den un aumento para el 4 de enero y resarcir las pérdidas por lo que están subiendo los precios ahorita. No se puede. Increíble. ¿Qué otro dato traes, Luis? Sí, bueno, añadiendo a los atinados comentarios de mi colega, datos de la Cámara de la Construcción, también dichos hace un par de días, es que esta medida le va a pegar directamente por la vía del transporte, ¿no? También al cemento, alrededor de entre un 20 y hasta un 40%, dependiendo pues la distribución, la distancia, ¿no? Y esto obviamente se va a ver reflejado en inflación, ¿no? Un aumento en un insumo básico de su industria, de la industria de la construcción. Ya de entrada tenemos que puede aumentar entre un 20 y un 40%. Habrá que ver en qué medida, ¿no? No quiere decir que al día de mañana ya va a estar esto así, sino que va a ser algo gradual, pero por lo menos en un año. Y si en un año vemos estos aumentos de precios en insumos básicos de la industria de la construcción, pues esto se va a reflejar en el precio de la vivienda, en los costos y pues la inflación, esto de haber logrado el dígito famoso, ¿no? de menos de 2 dígitos en inflación, pues se puede perder, ¿no? Se puede perder. Hay datos también, nomás para comparar el aspecto fiscal, que creo que es un dato también que hay que añadir. Al Estado le conviene, pues claro que le conviene, ¿no? Porque son alrededor de 52 mil millones de pesos de los recursos excedentes que al Estado fiscalmente le llegan. Bueno, son casi 200 mil millones de pesos por el lado del IEPS, que son los impuestos especiales que se aplican a la gasolina, además del IVA, ¿no? Que es el 16%. Pero por lo menos de esa cantidad de dinero, una cuarta parte se le devolvió a los estados vía transferencias. Y este dato también publicado ya por el Excelsior, Universal, por La Jornada, por Proceso, nos dice que de estos casi 200 mil millones, una cuarta parte se le dio a los estados, y por lo tanto también hay una mala costumbre en nuestro querido país de no etiquetar los recursos. En los países desarrollados se sabe a quién se le cobra el impuesto y ya de entrada se sabe el destino. Y en México es donde hay que hacer mucho trabajo todavía. En el poder legislativo no se etiquetan del todo, algunas cosas sí, pero aspectos como estos tan sensibles en el bolsillo de la población no se le dice, pues, o sea, entonces de entrada, de la carga fiscal, por ejemplo, que tenemos en nuestro país, de los costos reales de producción, digamos de 9 pesos que cuesta ahorita actualmente el costo real de Magna por cada litro, por ejemplo en Estados Unidos, esto traducido al tipo de cambio actual, al día de hoy, que está en 21.40, por cierto, hubo un repunte ahí, ¿no? Ahorita vi la noticia, pues son 42 centavos de dólar el costo de producción, perdón, la carga fiscal, ¿no? Lo que sería la carga fiscal. Entonces, de estos, en Estados Unidos, 1.3, ya convertido a pesos, para que también la gente lo entienda ahorita en pesos, ¿no? Dimensionarlo. En México la carga fiscal es de 6 pesos. Es decir, un 32.5% de cada litro que estamos echando. En Estados Unidos serían en la gasolina, allá como se vende el precio actual, que es cerca de $2, la equivalente a la Magna, es 1.3 pesos solamente. Es decir, en México la carga fiscal es 4.6 veces más alta que a como se vende la gasolina en Estados Unidos. Internamente, vuelvo a decir, es de 6 pesos la carga fiscal, es un 32%, y en Esa sería apenas
en el litro como se vende allá es 1.3 pesos. Entonces, por lo tanto, ya si lo vemos a valor actual, el costo de producción es como se está vendiendo en Estados Unidos, que es de $2, pues en México es más alto el precio, ¿no? El precio ya puesto a galón, porque pues también allá se venden galones, ¿no? Por la medida. En Estados Unidos es de $2 aproximadamente. En México estaría el precio por galón en 1.54 dólares. Entonces, aquí vemos un aspecto de que es más fuerte la carga para el mexicano, ¿no? Pero no ganamos igual. Exactamente, es decir, todo bien. Entonces, casi 50 en comparación dólar, allá sigue siendo, o sea, el precio de la gasolina, entonces aquí 1.50 y 1.54 por galón. Allá. Sí, así es lo que les costaría en Estados Unidos. ¿1.50 en Estados Unidos? Sí. Y dos aquí. A ver, corte y vuelvo aquí, conclusiones con Mario Camberos y Luis Huesca. Te damos manzana roja mediana y cebolla blanca a solo $19.50 el kilo. Además, codillo de cerdo a solo $39.90 el kilo. Paga con vales de la Ciudad de México y te bonificamos el 10% de tu compra. Tienes hoy y mañana. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedraui. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El afilador. El dulce sonido de la flauta de caña es el distintivo de este oficio mexicano en extinción. El paso de una bicicleta compuesta de un esmeril y una piedra de afilar en las calles de la ciudad es el aviso para afilar cuchillos, tijeras y cuanto instrumento para cortar se pone en manos de... el afilador. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Guerreros que unen a toda una nación. Gigantes de espíritu aguerrido. Todos viven en tu casa. Con el nuevo Sky HD disfruta más deportes que nunca. Más de 100 canales en alta definición total y próximamente muchos más. Disfruta más de 15,000 horas al año de eventos en HD. Contrata ya y ahorrarás $200 en tus 2 primeras mensualidades. Y 6 meses gratis de Bluetooth Go para disfrutar estés donde estés los contenidos exclusivos de Sky y de algunos programadores. Con el nuevo Sky HD tu televisión se hace grande. Suscríbete desde $0 en HD al 40400202 o al 0155 40400202. Sigues en Grupo Fórmula, sigues en la conversación. Lo que no sabías de... La primera definición de la mujer en México. Los redactores del periódico El Diario del Hogar, en su edición del 7 de febrero de 1909, publican cómo definir a la mujer. Geográficamente, una catarata que nos asusta y nos atrae al contemplarla. Astronómicamente es un astro encantador. Magnéticamente es una brújula que sirve de guía al hombre en su peregrinación por el mundo. Botánicamente es una hermosísima planta que produce a la vez flores y espinas. La mujer se reflejaba en cada una de las ciencias de un modo absoluto y así se definía por primera vez en un periódico mexicano. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Los diputados federales aprobamos el presupuesto de egresos para el año 2017, más de 4.88 billones de pesos. El próximo año, los mexicanos invertiremos en salud, educación y programas sociales. Estados y municipios ejercerán 1.6 billones. Además, incrementamos la propuesta de inversión en cultura y recortamos nuestro gasto anual 2.3%. Haremos más con menos, manteniendo el desarrollo, la estabilidad económica y finanzas públicas sanas. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. La junta, ya casi llego. Ya no llegué. ¡Espere! ¡Por favor! Aquí está mi boleto. Lo siento, joven, ya no puede pasar. ¡No! Hola, amiguis. Hola, Tere. Ya nos tenemos que ir. Nos vemos. Bueno, tomaré mi café sola. No te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente. Ahora que renové mi INE, soy parte de las decisiones del país. Instituto Nacional Electoral, INE. Ya regresamos con más de Proyecto Puente.
Volvemos 8 de la mañana con 45 minutos a ver conclusiones, porque si en Sonora va a haber más pobres. Bueno, o querías hacer, dices, un comentario, una aclaración, Luis, para pasar con el doctor Camberos. Una pequeña aclaración es para no confundir ahorita, que de hecho aquí estoy haciendo unos cálculos aquí. Resulta que el precio de la gasolina en la unidad norteamericana, que es el galón, es aproximadamente $2. La gasolina similar a la Magna o llamada verde, ¿no? La verde. Allá, puesta en el mercado norteamericano, es de $2, $2.05, $2.10 al cierre del día de ayer. Sí. Y esta misma, pero en México, si hacemos galones los litros, la unidad por galón sería $2.74. O sea, sí, muy fácil, ¿no? 74 centavos de dólar más que al tipo de cambio, pues podemos calcularlo ahorita así rápido, son aproximadamente 74 centavos, son unos 15 pesos de diferencia, ¿no? O sea, el galón, estamos hablando de entonces $2 en Estados Unidos y $2.74 en México. Ese es el dato correcto, ¿no? El otro era de costo de producción. O sea, ahora si vemos la diferencia, el costo de producción es de 1.54 dólares, 1.50, ¿no? de dólar, el costo de producción. Es decir, en México casi la mitad es costo de producción de cada litro que echamos en el tanque de gasolina. La mitad de su precio es costo de producción. La otra mitad se va en impuestos y en su distribución, ¿no? Mario, entonces, si va a haber más pobres, ¿hay algún programa en Sonora de combate a la pobreza? No se ha anunciado ningún programa integral pues no solamente de combate a la pobreza, sino de protección a los que ya hay. Entonces se corre el riesgo de que aumente la pobreza, pero que los pobres, además, que ya lo son, caigan por ejemplo, de pobreza moderada a pobreza extrema, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes riesgos. No existe un programa local para ello. Hay el programa federal de combate al hambre y el Prospera, ¿verdad? Pero no se nota, no se nota aquí que exista un programa propio, integral. Yo creo que es la oportunidad para los gobiernos locales para crear o diseñar sus propias estrategias de desarrollo, en este caso de protección inmediata a la población más vulnerable. Porque está en causa, pero es a nivel Hermosillo, y creo que está teniendo con 100 familias buenos resultados de pobreza. ¿Ese se podría extender o no? 100 familias, pero 100 familias no es ni el 1% del total de pobres que existen. Está bien como programa piloto, pero ya es mucho tiempo para un programa piloto, ¿no? Pero nomás a nivel Hermosillo es municipal, por eso, pero a nivel estado no hay nada. No hay. Pues, ¿qué estuvieron haciendo 1 año y medio en la Sedesol? La verdad, perdón. No sé, yo estoy muy desligado de la Sedesol. En otras ocasiones colaboraba un poco con ellos, pero ahora ya no. Bueno, lo más delicado es que en regiones como la Yaquimayo, que es donde se concentra la mayor proporción de pobres alimentarios o pobres extremos, es el doble de lo que hay a nivel del estado promedio. Aquí es 36.41 la pobreza extrema, 36.41. Se parece más esa región del estado de Sonora a las grandes regiones del sur y del sureste del país, ¿verdad? Tristemente esa es una región donde está Cajeme, está Navojoa, está San Ignacio Río Muerto, está Bacum, está Guatabampo, ¿verdad? Todos esos, Echojoa, todos esos municipios. Ahí es el doble de la pobreza. Con ser esto grave, lo es más si consideramos que durante los 20 años que el CIAD ha hecho estudios sobre la pobreza en cuanto a incidencia, es una región
que sistemáticamente aparece como una de las regiones más pobres del estado de Sonora, ¿verdad? Con el 36.41. 36.41, pobreza por ingreso, datos del 2015. O sea, no varían mucho de un año para otro, salvo que haya crisis como la que se está presentando en este momento. Ese es el riesgo, que se dispare más la pobreza extrema, ¿verdad? Increíble. ¿Qué otro dato? A ver, para allá, porque estamos en la recta final. Porque, a ver, me preocupa esos datos duros en extremo. Me preocupa que año y medio el gobierno, como me confirma Mario Camberos, no hay un programa estatal de combate a la pobreza. No conocemos nada, y porque esto se va a complicar. Es decir, esto por lo que me dices, vienen más pobres, vienen más con estas estimaciones que ustedes tienen estudiando años. Nada más para cerrar este aspecto. Los datos que ha manejado el gobierno de Sonora acaban de salir publicados ahí en un medio, son los que proporciona la Cedesol, ¿verdad? La Cedesol entonces hace un estudio global, toma una muestra nacional que no es válida para los estados y de ahí sacan los datos. Nosotros no, nosotros tomamos los datos del estado de Sonora y así hacemos las estimaciones estrictamente para el estado de Sonora, ¿verdad? Luis. Sí, bueno, ahorita comentando en la mañana con el doctor Camberos, antes de entrar aquí a cabina, es que el precio del gas ya aumentó, ¿no? También, pero aumentó, pues costaba 7 pesos, ahora cuesta 9. Y no me va a desmentir ahorita el doctor Camberos, que dice que acaba de llenar su tanque de gas estacionario, y esto es un aumento de 28.5%, solamente entrando el año, ¿no? Y no sé si la parte de las empresas, si hay algún comentario que nos debería... Sí, ya para culminar, a ver, ¿con las empresas? ¿Qué es lo que va a ocurrir con las empresas? La mayoría se mueven, todo su sistema de transportación, ya sea venta o compra, con gasolina. Entonces va a aumentar los costos de producción y transporte de las mercancías y servicios que ofrecen. Entonces habrá empresas que no van a soportar los costos, el aumento de costos, solicitarán un subsidio. No se puede subsidiar a todos, por lo tanto se espera también que hay empresas que cierren y despidan trabajadores y aumente el desempleo, o se vayan a la precariedad, a la informalidad, crezca, ¿no? A la informalidad que los condena prácticamente a la pobreza, a la informalidad. Esto es el asunto. Conclusiones, a ver, ¿qué proponen para concluir? Bueno, muy sencillo, ¿no? Si esta ha sido una mala costumbre, lo de la cuestión, bueno, dos cosas. Una es, también en economía, el libro de texto menciona que debe haber, para que haya certidumbre, más confianza en los mercados, y por lo tanto el gobierno debió de haber informado con más anticipación, ¿no? Con más antelación, porque parece que fue muy repentino esto. Sí, por eso, ya estamos promovamos las sugerencias. ¿Qué sugieren en los gobiernos? Sí. Porque te queda muy poquito tiempo. El dinero que se va a recaudar por el lado del IEPS y del IVA, que ya también se recauda, que esto asciende se mueve entre de 34 a 40%, nada más por concepto de gasolinas, pues que de ahí mismo se etiquete inmediatamente, y de lo que manda a los estados, ya para el caso de Sonora, lo que le toque al estado por este concepto, pues que vaya directamente en apoyo a grupos vulnerables, ¿no? Grupos vulnerables, programas especiales que como comentamos ahorita, no hay ahorita un eje rector que sea combatir a la pobreza, ¿no? Y en este sentido, ese recurso, eso le va a hablar bien del estado de Sonora, de este gobierno actual, en el que haya más transparencia del dinero que viene, de cada peso recaudado por concepto de IEPS o IVA en gasolinas, y de lo que le tocó al estado en la repartición, que se vaya directamente en apoyo, y también, ¿por qué no?, a subsidios productivos, ¿no? Esa Muy es bien. Una de las formas. ¿Qué otra cosa? Ya nos queda un minuto, Mario. Proteger al asalariado, aumentar el salario mínimo, aumentarles, no sé, vía transferencias, pero vía eso es federal, subsidios, vía estatal, que pudiera hacerse. implementar un programa de protección
a los pobres extremos y a los vulnerables. Hay una proporción que ni son pobres ni son ricos, pero son vulnerables y que pueden ser afectados. Un programa que se diseñe, un programa especialmente para proteger a los que ya son pobres y evitar que la clase media caiga en pobreza, como atendiendo a medidas como subsidios al salario, protección de las empresas pequeñas y microempresas para que no cierren y despidan a la gente. Utilizar parte de los recursos que le van a transferir a los estados para esto, pero que se etiqueten, como dice el doctor Huesca. Estaremos apoyándonos en ustedes, porque muy interesante este panorama que están advirtiendo que se va a poner muy feo en Sonora, y comprobado, Cedesón, no hay una estrategia de combate a la pobreza, y esto se va a empeorar. Gracias, buenos días, todo se queda en proyectopuente.com.mx. Workplaces, comunícate al 210-5550 y obtén desde 1,800 pesos mensuales tu oficina inteligente. Workplaces, un concepto de Grupo Welling. Esto es